Hablar con la politóloga Maite Vizcarra para analizar el contexto político que estamos viviendo. Maite, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándote por las expectativas de esta sesión que ya lleva 2 días para el voto de confianza del gabinete Bellido. ¿Cómo has visto el desempeño del gabinete presidido precisamente por Guido Bellido? Muchas gracias por la oportunidad, Paco. En general, yo creo que lo que hemos visto ayer y hoy es un esfuerzo por presentarse como una opción moderada. Yo creo que eso es una manera de tratar de dar confianza a la población, porque esta semana, desde que se asumió la presidencia en la hemos tenido, han sido muchas situaciones de incertidumbre y sobre todo idas y venidas que no dan justamente esa tranquilidad. Además de los cuestionamientos que están vinculados a la capacidad o el expertise de los que hoy día conforman ese gabinete. Entonces, primero, la intención evidente de querer mostrarse como moderado en el discurso. Hoy día el señor Bellido, cuando terminó también su intervención, ha sido un poco más enérgico y ha pedido, de cierta manera, esa suerte de confianza, ¿no? Pidiendo además que quienes lo califican o de alguna manera lo critican traten también de alejarse de epítetos que están vinculándolo con el terrorismo o con un pasado que tendría que estar vinculado con movimientos terroristas que él justamente hoy día ha hecho ese deslinde, ¿no? Entonces eso primero, la necesidad de mostrarse como ponderado. Y en segundo lugar, hoy día hemos visto a los ministros ya hablar concretamente de sus carteras sobre acciones de corto y mediano plazo, que es también otra vez una manera de tratar de dar confianza. Entonces, en general, yo diría que se están yendo a ese nivel, tratando de buscar dar ciertas certezas que hasta hoy no veíamos. Claro, y desde ese punto de vista precisamente te iba a comentar las intervenciones de los ministros. El primero que hizo el uso de la palabra inmediatamente después de Guido Bellido fue precisamente Pedro Franque, que habló de algunos temas económicos que en este momento se necesitan para dar cierta certidumbre y tratar de calmar la crisis económica que estamos viviendo y que ha provocado la subida del dólar, el incremento del precio de los alimentos. ¿Cómo has visto y cómo has analizado el mensaje que ha dado Pedro Franque, que ha hablado precisamente de reducir el déficit fiscal a 4% y explicar algunas de las cosas que había dicho ayer el premier Bellido en su discurso? Sí, a mí me pareció muy interesante que el señor Franque haya destacado que el Perú es de todas maneras un país que depende fuertemente de sus principales actividades económicas, la minería y obviamente también la agroexportación, que nos guste o no están vinculadas con algunas actividades primarias extractivas. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero ha sido interesante que él haya manifestado que, aún así, reconociendo que son dos motores muy importantes para la economía del Perú y particularmente la minería, que además este año va a gozar de una situación otra vez irrepetible en el tiempo, que es los precios tan altos de minerales. Y eso le beneficia fuertemente al país si es que sabemos usar bien ese elemento a favor. Pese a eso, el señor Franque ha indicado que el modelo de explotación minera que tenemos que tener en el Perú tiene que tratar de alguna manera alinearse con buenas prácticas globales que están vinculadas no solamente a involucrar a las comunidades que están cerca de una explotación minera o de algún tipo de yacimiento o finalmente operación minera, que es lo que se ha venido haciendo en el Perú de alguna manera los últimos 10 años o 20 años, sino que hay que empezar a revisar también la manera en que la distribución de la riqueza y las utilidades que genera la minería beneficia a más peruanos, ¿no? Y entonces ahí ha sido interesante también escuchar la posibilidad de generar fondos que se puedan repartir de manera directa a los beneficiados, o sea, a la gente más cercana a las operaciones mineras. Y sobre el tema tributario también ha sido interesante este interés de poder de alguna manera agilizar el cobro de deudas relevantes de muchas empresas que utilizando algunas estrategias legales han de alguna manera dilatado la ejecución de estas deudas tributarias que son muy importantes para el caso del Perú. Yo no estoy quejándome y diciendo que no sea adecuado que alguien busque defender o cuestionar la imposición de una multa o, en fin, algún tipo de proceso de este tipo, pero sí es cierto que cuando ya el tiempo es tan dilatado, en verdad llama la atención, ¿no? Porque ahí hay algo que de alguna manera está perjudicando a las aras y a la hacienda peruana, ¿no? Entonces, en general, yo creo que eso ha sido interesante, como tú dices, perfilando un poco más lo que el señor Bellido
explicó ayer, entrando más en el asunto y de alguna manera planteando eso, ¿no? El país es un país que está en el mundo, es un país global, no podemos cerrarnos a las exportaciones, no podemos castigar nuestra minería y nuestra agroexportación, pero sí tendríamos que alinearlas cada vez más con esos elementos vinculados a la distribución, ¿no? Ahora, uno de los puntos que se criticó ayer durante la exposición de los parlamentarios es precisamente el asistencialismo y el clientelismo, el repartir dinero a la población. Y Pedro Franque también ha puesto algunos puntos sobre las IES en materia de inversión pública y ha hablado de algunas obras grandes o megaobras que se van a ejecutar en los próximos meses y años, lo cual también implica, en cierta forma, un impulso a la reactivación económica. Definitivamente, y ese tipo de obras importantes, como has mencionado, puede terminar generando empleos de manera indirecta. Lo que hay que considerar en este caso es que son soluciones temporales. Lo que tiene que pasar en el Perú es que, en efecto, además de dar soluciones rápidas, que son estos empleos temporales, lo que hay que hacer es cambiar tremendamente el modelo productivo, porque hoy día tenemos al 80% de los peruanos trabajando de manera informal. ¿Eso qué quiere decir? Sin un régimen previsional, sin seguros de compensación de tiempo de servicio, o sea, en verdad es una situación bien precaria, ¿no? Y ahora, eso lo que es queda... consecuencia de la pandemia, pero que ya venía agudizándose en los años anteriores. Entonces está bien ese tipo de obras que, como digo, se van a traducir en un trabajo temporario, que será una solución, pero acá el gol tiene que ser entrar a al mismo núcleo del modelo productivo en el Perú para generar más trabajo para todos, ¿no? Lo que sí ha quedado un poco en vilo, de alguna manera, es precisamente el tema de la gestión y las reformas que se deben hacer para que las regiones empiecen a gestionar de manera adecuada sus recursos, porque se ha hablado también de transferir cerca de 3.000 millones de soles a los gobiernos locales, pero sin que estos tengan una adecuada gestión, eso podría ser más bien contraproducente. Perfecto. Sin embargo, Paco, hay que recordar que ya en las regiones existen, vamos a llamarlo así, ecosistemas de organismos públicos. Está el gobierno regional que tiene su propia lógica, pero también están, por ejemplo, en los gobiernos regionales oficinas técnicas del Ministerio de Agricultura como el INIA, hay oficinas técnicas de Produce a través de los llamados CITES, que son los Centros de Innovación Tecnológica que ayer Bellido mencionaba, o incluso hay una cosa que se llama las Agencias Nacionales de Desarrollo Territorial, que también están empezando a desarrollarse a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de las regiones, hay que, ojo, no hablemos solamente del gobierno regional, sino de todas estas entidades que en sí mismo conforman un ecosistema. Así es. Lo que yo diría, y esa sería la recomendación, es que tratemos de activar esos ecosistemas en cada región para que el dinero no solamente se quede en una entidad, sino que de alguna manera se pueda generar un encadenamiento. Ingresa dinero por el gobierno regional, pero quien ejecuta es un CITE o quien verifica es el INIA, en fin, hay varias entidades allí que podrían utilizar de manera adecuada ese dinero. Y no es cierto que no haya capacidad. Lo que pasa es que está toda muy desordenada y no hay forma de hacer que se maneje de una manera mucho más enfocada, por ahora. Así es, bueno, y en ese sentido Pedro Franque también había mencionado la necesidad de mesas de diálogo, precisamente para articular a todos estos actores dentro de las regiones. Pasando a otro tema, en las palabras de la ministra de la Mujer, Anaí Durán, ella había mencionado que el tema de la paridad en el gabinete es algo que se tiene que mejorar. Y esto llama la atención porque pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de algunos cambios o reajustes en el gabinete ministerial. Cambios que no se han hecho antes, pero que no se descarta que se puedan hacer posterior a recibir el voto de confianza. En efecto, es llamativo que en este primer gabinete haya solamente la participación de 2 mujeres. Y es bueno que se manifieste que ahí hay que mejorar ese asunto, ¿no? Pero no solamente es el gabinete, sino en verdad tratar de mejorar de manera concreta la posibilidad de que las mujeres que justamente se han quedado sin empleo y muchas mujeres que además actualmente por el tema de la pandemia han sido víctimas de violencia, tengan la capacidad de poder superar esta situación. Entonces, cuando hablamos de paridad, no solamente hablamos de la posibilidad de poder tener un cargo público, sino las distintas oportunidades que se le tiene que dar a la mujer en el Perú y sobre todo en un contexto, como digo, en donde se han amplificado las distintas brechas que existen, ¿no? Ahora, parece ser que el gabinete Bellido va a conseguir los votos para la confianza. Sin embargo, ¿cómo piensas tú que va a ser la relación posterior a esta situación? Porque digamos que este es el primer gran partido que ha jugado
el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo ves, por ejemplo, el papel del presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Debería salir más? ¿Debería hablar más con los medios de comunicación? ¿Comunicarse más con la población? ¿Cómo ves tú este panorama posterior a este primer gran partido, poniéndolo en términos deportivos? Este primer gran partido, hay que decir las cosas, ha sido jugado por el señor Bellido, no por el señor Castillo. Para empezar, ¿no? Entonces aquí quien ha metido los goles ha sido el Premier y su gabinete, que técnicamente o teóricamente debería ser la expresión de lo que el mandatario tiene en la cabeza o que como líder de gobierno busca impregnar en su equipo, ¿no? Esa es una interrogante que tenemos que ir dilucidándola, cuando el señor Castillo, por ejemplo, agarre el discurso o haya anotado lo que hoy día hemos estado comentando y se haga el doble clic o se haga el zoom para saber justamente el tema de la reforma tributaria, cómo se va a seguir, si vamos a no a tener mayor apertura a mercados a través de nuestras exportaciones, cómo se va a seguir. Entonces yo creo que aquí la labor del señor Castillo tendría que ser reforzar lo positivo de este mensaje, para que se note un alineamiento. Si eso no ocurre, lo que vamos a tener es lo que hemos estado viendo en estas semanas, que hay un cierto divorcio entre lo que el señor Castillo piensa como mandatario y lo que hace su equipo, porque además está vinculado a esta idea que cada vez más se vuelve una realidad, y es que el señor Vladimir Cerrón sigue influyendo fuertemente también en ese gabinete. Entonces, ¿cómo veo yo esto al futuro? Un desafío para el presidente Castillo de alinear y empatar finalmente con su gabinete y que esto suene a un solo concierto, sin ruido. Ese es el gran desafío que tiene él hoy día. Así es, Maite, porque todos los peruanos que es el líder que lo ha llevado al poder. Así es, porque precisamente los vacíos en política se llenan, ¿no? Y vamos a ver que Vladimir Cerrón puede seguir llenando estos espacios como lo ha estado haciendo a través de las redes sociales. En efecto, y ha sabido y lo usa de manera muy adecuada, ¿no? Eso también nos habla de que es una persona que es más moderna que el señor Castillo eventualmente, porque, como tú bien dices, tiene estas narrativas que de alguna manera están sincronizadas con lo que va pasando en los tiempos políticos. Y bueno, eso es, hay un interés del señor Cerrón de querer intervenir, ¿no? Entonces, por eso digo, le corresponde al presidente convencernos a todos de su liderazgo, buscando alinear, armonizar lo que hoy ha presentado su gabinete con su propio discurso, ¿no? Siendo mucho más, digamos, categórico en recoger lo que se nota como más mesurado o ponderado y ampliarlo, ¿no? Muchas gracias, Maite, por tu participación en 24 horas mediodía. Ha sido Maite Vizcarra.